Muy buenos días, tardes o noche en el momento que me mire. En el día de hoy les voy a explicar con mi equipo, Carlos, Romina, Diego y mi persona, el tema de la interculturalidad en la salud y la conexión o diálogo que hay entre la medicina tradicional y la biomedicina. Para empezar, la biomedicina la conocemos más por el tratamiento que es del cuerpo o lo que es meramente la ciencia, los órganos, todo eso. Mientras tanto que la medicina tradicional la conocemos más por lo que es la naturaleza, la espiritualidad y como hemos visto en casos anteriores, el uso de la herbolaria, el uso de las plantas para un mejoramiento mucho más rápido. Y hay que tener en cuenta que toda esta interculturalidad la tenemos que tener toda junta para ser un médico completo. ¿De qué manera? No juzgar a las personas porque vayan a un curandero o hablar mejor con las personas, tener un mejor habla con ellas, entenderlas mejor, no decirles qué es lo que tienes, sino ser un poco más empático, decirle por qué piensas tú que tienes esto, en qué más te puedo ayudar referente a esto. Y de esas maneras, eso nos ayuda a tener un paso más cerca de ser un médico mucho más completo y de por sí de ser una mejor persona. Gracias. Queridas profesoras, compañeros todos, muy buenos días. El día de hoy mi persona, Carlos Valerio Romero Momani, les va a desarrollar el tema de interculturalidad. Para empezar, hay que preguntarnos qué es la interculturalidad. El artículo de esta semana nos menciona que la interculturalidad es una forma de pensar en la cual vamos a respetar las diferencias culturales entre grupos y poblaciones. Nosotros en este caso vamos a abarcar sobre lo que es la salud. Para ver este tema, vamos a recurrir a épocas históricas como la colonia. ¿Qué pasaba en la colonia? Se caracterizaba por ser muy segregadora, sobre todo en las jerarquías sociales. Ejemplos, teníamos a los indígenas, a los afrodescendientes, a los marineros, incluso españoles pobres, los cuales eran atendidos en lugares específicos, simplemente por su clase social. ¿Por qué pasaba esto? Muy simple, porque había una clase dominante, la cual tenía una forma de pensar totalmente diferente, una formación académica que prácticamente los hacía absolutos. No había una forma de refutarlos. Creían que ellos tenían la razón. Muy al contrario de los indígenas, que tenían unas prácticas que para ellos era una blasfemia. Creer en dioses los cuales te van a curar y te van a dar salud, te van a dar abundancia, era una total desfachatez para en ese entonces la clase dominante. Entonces, ¿qué pasó con esto? Ellos dijeron, no, no puede tener este tipo de prácticas en la medicina. Así que vamos a transculturarlos y vamos a alienarlos a la fuerza, a nuestra forma de pensar. Y eso es lo que pasó y casi provocó la extinción de estos grupos indígenas. Y entonces te preguntarás, ¿cómo hizo la sociedad indígena para prevalecer en los siglos con sus prácticas, sus ideas y sus costumbres en la época moderna? Pues muy sencillo. Hubo pensadores ilustres y genios de la literatura que apoyaron esta idea y forma de pensar ancestral. En este caso tenemos al famoso y gran literario peruano José María Arguedas. Este señor que nos dijo, este señor nos dijo que la cultura ancestral indígena como también la occidental tenían ideas, formas de pensar que podían llegar a una solución en una sociedad. Y esto si lo aplicamos en la medicina, si te das cuenta, podría ser muy efectivo. Vayamos al análisis crítico. En este caso te das cuenta que por qué una cultura que tuvo literal décadas, siglos, incluso milenios de aplicación de una práctica que le fue tan efectiva. En este caso tenemos a las famosas trepanaciones craneanas de los paracas, que era casi comparada con la civilización antigua, la más importante de la edad antigua. Los egipcios, que tenían los famosos embalsamientos de grandes faraones y personajes importantes. Imagínate, esa medicina era muy avanzada para la época, que muchos de la actualidad no podrían descubrir fácilmente. Y te darás cuenta que eso nosotros los médicos estamos pasando por alto, ¿no? Y muchos creen y se dan con la arrogancia, ¿no? De decir que las ideas que tenemos por simplemente tener una formación académica son absolutas e irrefutables. Para nada. El médico que cree eso está cayendo en una gran ignorancia. Mucha ignorancia. ¿Por qué? Porque mira, las prácticas ancestrales, ya sea con la arbolaria,
¿no? Y diferentes plantas medicinales, ¿no? No se han descubierto al 100% y no se han demostrado científicamente de por qué son tan eficaces. Y eso nosotros como médicos todavía estamos pasando por alto. Podemos utilizar esa laguna de conocimiento para poder generar una verificación de por qué la medicina ancestral es tan efectiva. Y mírate, nosotros cayendo en nuestra necedad, pudiendo nosotros aplicar y complementar ese conocimiento ancestral para poder revolucionar la medicina. Imagínate nosotros cómo no podemos valorar eso. Y eso justamente la OMS, la OPS, lo integró a sus filas a partir de 2005 hacia adelante, para que tanto los conocimientos ancestrales como la medicina occidental y la medicina moderna de formación académica sean aplicables para la solución de un paciente. Y también sean empáticas, sobre todo con las culturas. Y eso es lo que nos habla el artículo de esta semana. Les paso con mi compañero Diego para que les hable un poco más de la aplicación y la reflexión. Eso es todo por mi parte. Nos vemos. Hoy en día, el rol del médico no es solo curar enfermedades, sino comprender al paciente como un ser integral con cultura, valores y creencias. Desde la interculturalidad en salud, el médico debe respetar la medicina tradicional y dialogar con el paciente, no solo imponerla. A lo largo de la historia, la medicina ha evolucionado desde prácticas antiguas como el uso de plantas medicinales, rituales y conocimientos ancestrales, hasta el desarrollo de la biomedicina moderna basada en la ciencia y en la tecnología. Sin embargo, estos enfoques no excluyen, sino que pueden complementarse con una mejor atención. Y como bien conocemos, en muchas culturas, especialmente en las comunidades andinas y amazónicas, la salud no solo se entiende con la ausencia de la enfermedad, sino como un equilibrio entre la persona, la naturaleza y su entorno social, ya que en ese tiempo no contaban con las mismas facilidades que hay actualmente en los hospitales. Y para las prácticas clínicas, esto implica brindar un trato humano, escuchar activamente al paciente y adaptar el tratamiento a su contexto cultural y social. Y no obstante, aún existen desafíos importantes como el choque de la biomedicina y las creencias culturales, la desvalorización de saberes tradicionales y una formación médica que aún se centra principalmente en lo biológico y ya no tanto en lo humano. Es por eso que los médicos de ahora deben tener un trato humano, escuchar al paciente y comprender mejor su enfermedad para que haya un buen trato mutuo y el paciente también esté de acuerdo con tu trato y con su tratamiento que va a recibir. Para finalizar nuestra exposición, quisiera sintetizar todo lo expuesto en las siguientes conclusiones. Primero, concluimos que la medicina tradicional y la biomedicina no compiten, sino que pueden llegar a complementarse. Mientras una nos da la tecnología, la otra también nos devuelve esa visión integral y humana de la salud. Como segunda conclusión, podemos decir que el diálogo es la base de la confianza. Y es que un paciente que se siente respetado en su cosmovisión es un paciente que no va a abandonar fácilmente su tratamiento. Y como tercera conclusión, podemos decir que el éxito de nuestro sistema de salud depende también de una simetría de saberes, donde el personal médico y las personas que realizan la medicina tradicional deben trabajar como aliados y no como enemigos. Con todo esto, llegamos al mensaje de nuestra exposición, y es que en un país como el nuestro, la verdadera medicina es aquella que tiene la capacidad de hablar el idioma del paciente, no solo en palabras, sino también en valores y creencias. Por eso hacemos el llamado a la reflexión a todos de este tema. Y es que el reto para nosotros no es decidir quién tenga la razón, sino tener esa apertura para construir puentes donde otros ven muros. Muchas gracias.